Hola, bienvenido a tu canal Docencia y Educación. Mi nombre es Moisés Melgoza y en el presente video te voy a hacer un resumen bastante sencillo y práctico de lo que fue la segunda invasión francesa en México y la derrota del Segundo Imperio en México comandado por Benito Juárez. Sin más introducción, vamos a empezar. Como antecedentes, México había pasado por la Guerra de Reforma y había tenido otras tantas guerras, con lo cual se había quedado sin dinero. Por tal motivo, entonces Benito Juárez anuncia a los gobiernos de Inglaterra, España y Francia que ya no les va a poder pagar la deuda, que se va a suspender un par de años y que posteriormente va a continuar el pago. Sin embargo, las tres naciones no les gustó esto y van a mandar a sus ejércitos a México. Por medio de las maniobras diplomáticas, Juárez logra convencer a Inglaterra y a España. A Francia no los logra convencer y con lo cual inicia esta invasión. Ahora, una vez que inicia la invasión van a tener aproximadamente 6.000 soldados y se van a unir también con los conservadores. Ojo con esto. Entonces van a iniciar queriendo tomar Puebla para después entrar a la Ciudad de México, pero no contaban con un pequeño problema, con el general Ignacio Zaragoza. Se va a preparar, va a ser muy inteligente en este sentido, va a interceptar a los franceses y les va a dar un duro golpe que hoy en día es conocido como la Batalla de Puebla, que fue una victoria impresionante de los mexicanos hacia, pues, ¿cómo le puedo llamar?, los militares franceses. Pero este no es el final de la guerra, desgraciadamente. Esto lo único que provocó fue el enfurecimiento de Napoleón III y ya no va a mandar a 6.000 soldados nada más, ahora va a mandar a 30.000 soldados que se van a unir con los conservadores y entonces sí va a iniciar una batalla tremenda. Una vez que llegan estas tropas francesas a México, pues van a comenzar un avance significativo y van a comenzar a ganar algunas ciudades y obviamente poco a poco pues se van acercando a Puebla una vez que ya tienen otras ciudades, ¿no? Zacatecas, tal vez Jalisco y demás. Ya para este entonces había fallecido Ignacio Zaragoza de tifo, entonces va a estar otro general y sí, de una manera muy valiente va a aguantar por ahí un par de meses el sitio en Puebla, pero Puebla va a caer. Una vez que cae Puebla, comienza este avance a la Ciudad de México, entonces Benito Juárez tiene que huir a San Luis Potosí. Una vez que en 1863 llegan los franceses y conservadores a la Ciudad de México, pues se va a instaurar un gobierno completamente diferente, ya no va a ser un gobierno republicano, lo que van a proponer es una monarquía, comandada obviamente por un personaje noble europeo y que evidentemente sea católico, porque los conservadores si algo querían era el catolicismo. Entonces, pues van a convencer o no sé de qué manera logran llamar a Maximiliano de Habsburgo, hermano de Francisco José, y lo convencen para que sea Maximiliano I, es decir, el emperador en México. Llega en 1864, pero no crean que todo es color de rosa y que los conservadores y franceses la van a tener muy fácil. Entre 1864 y 1867 va a haber un montón de batallas, guerras y sobre todo en México como una especie de guerra de guerrillas. Y por supuesto que vamos a tener un general, un generalísimo que es pues Porfirio Díaz, ¿no? Porfirio Díaz va a tener por ahí algunas batallas que va a ganar, sobre todo va a atacar, se va a esconder, va a atacar, se va a esconder. Obviamente sigue teniendo el dominio los conservadores junto con los franceses, pero comienzan a pasar muchas cosas. Obviamente los liberales siguen luchando, finalmente Benito Juárez ya no puede estar en San Luis Potosí y huye a Monterrey, vamos a tener otros estados que siguen siendo liberales, pero como les había comentado hace rato van a pasar algunas cosas. Número uno, Europa va a entrar en algunos conflictos. Por ahí vamos a tener ya el antecedente de la Primera Guerra Mundial. Vamos a tener a varios países europeos conflictuados entre ellos y pues obviamente va a iniciar esto, ¿no? Por ahí el hermano de Maximiliano de Habsburgo, Francisco José, va a perder la guerra contra los prusianos, entonces les va a tener que pagar pues muchísimo dinero. Y por otro lado, Otto von Bismarck se va a unir con otros tantos alemanes para iniciar esta guerra franco-prusiana. Entonces, obviamente, todas las tropas francesas que estaban en México, Napoleón III las manda a llamar y para que estén obviamente en Europa peleando la guerra franco-prusiana. Y vamos a tener que también en Estados Unidos se termina la guerra de secesión. Entonces Estados Unidos va a apoyar completamente a México. Entonces tenemos varios factores que se comienzan a mezclar. Y no vamos a decir que esta es la base para que gane México, porque efectivamente los liberales seguían luchando. Y los liberales seguían ahí al pie del cañón, como decimos en México. Pero se salen los franceses de México,
los Estados Unidos comienzan a apoyar y entonces sí comienzan pues varias victorias de los liberales en muchos estados de México. Una vez, una vez que comienzan estos grandes avances, poco a poco llegan a tomar estado por estado hasta llegar a la Ciudad de México. Por, por suerte logra escapar Maximiliano de Habsburgo y llega a Querétaro junto con otros generales conservadores, pero pues evidentemente el ejército liberal logra llegar a Querétaro, sitia Querétaro, logra quedarse con Querétaro y evidentemente la captura de Maximiliano de Habsburgo. Van a tener muchísimas historias muy divertidas e interesantes acerca de pues cómo muchos comienzan a defender a Maximiliano de Habsburgo para que no lo fusilen y se lo lleven a Europa. Hay muchas historias no contadas que igual y si quieren les puedo hacer un video, déjenme en los comentarios sobre si verdaderamente fusilaron a Maximiliano de Habsburgo o no. Pero bueno, la cuestión es que la historia oficial en México dice que lo fusilan por ahí del mes de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas con otros generales conservadores. Y con esto pues ya el fin completo del Segundo Imperio en México. Ya por el mes de julio más o menos de 1867 ya Benito Juárez entra de manera oficial a la Ciudad de México y pues vamos a tener ya la instauración de la República en México. Realmente espero que este video te sirva, escúchalo un par de veces, espero que si tienes por ahí una evaluación, una presentación o simplemente vas en tu automóvil escuchándolo, es un tema sumamente interesante, es historia de México, de estos temas casi no se hablan o como que no los revisamos mucho o como los vemos muy a grosso modo. Si te gusta este tema, te gusta la historia de México, investiga un poco más. Si te ha gustado este video o has aprendido algo, pues no dudes en seguirme. Cuídate mucho y nos vemos la próxima.